Bienvenidos. Es una verdadera felicidad para mi corazón poder verles con el rostro tan joreazo. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Alejandro y soy predicador misionero aquí de los misioneros de María Inmaculada. Y nada, he estado de verdad hoy muy feliz de poder compartir con ustedes nuevamente este grupo de oración donde podemos invocar la presencia de Dios y tenemos este momento de reflexión. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes hoy un tema que creo que va a interpelarnos a cada uno de nosotros. ¿Se me escucha bien? Voy a poner un poquito más fuerte porque normalmente ahí se juega, creo que se juega vóley, hay un torneo de vóley y a veces se escucha. Bueno, si yo hiciera esta pregunta, la que voy a hacer a continuación, sería como una pregunta un poco ridícula, si se me permite la expresión. Y yo preguntaría, ¿alguno de ustedes alguna vez ha pasado por alguna dificultad? Era ridículo, ¿verdad? Fíjense, mis hermanos, que yo quiero hablar hoy del don de la alegría en la dificultad de la vida. Nosotros tenemos dificultades cotidianas, podemos tener dificultades que arrastramos de hace mucho tiempo en nuestra vida, del pasado, qué sé yo, de algún evento, algo familiar, algo laboral, y podemos tener dificultades que no sabemos cómo encarar de cara al futuro. Y fíjense que las dificultades todas las vamos a tener todos los días de nuestra vida, hasta el último segundo que estemos respirando, siempre va a haber algún tipo de dificultad el cual nosotros vamos a tener que experimentar y vivir. Ahora bien, tenemos dos opciones para poder nosotros vivir esa dificultad. Una de ellas es enfrentándola y la otra es huyendo. Si yo escojo la opción B, que es la de huir a mi dificultad, voy a tener dos pequeños problemas. Uno es que esa dificultad nunca va a parar. Y la número dos es que yo nunca voy a salir de esa dificultad, obviamente, ¿verdad? Ahora, si yo decido enfrentar, voy a tener un problemita nada más. Y es el hecho de que voy a tener que sopesar, por así decirlo, mis fuerzas, voy a tener que medir mis debilidades, mis virtudes, etc. Es como ponerse delante de Goliat con una hondita y ver que Goliat tiene toda su armadura, su espada, su experiencia y yo un pastorcito chiquitito, ¿verdad? Pero esa dificultad, sea como sea la opción que tú tomes, que vayas a tomar, a enfrentarla o no enfrentarla, hermanos, toda dificultad al ser humano le afecta obviamente en las emociones. Cuando uno está pasando una dificultad, efectivamente no podemos decir que uno está alegre. Pese a que el paraguayo, sea como sea, que te encuentres con él en la calle y le digas, "Aupei mateco, tranquilo pa", siempre te dice, ¿verdad? Tranquilo pa, y poná, cada vez y por vez te dice así, ¿verdad? Y a lo mejor ese paraguayo pobrecito ya no tiene ni qué comer ese día, ¿verdad? Pero él siempre te va a contestar tranquilo, ¿verdad? Por eso se dice que Paraguay es el país más feliz del mundo, porque siempre dice que está bien, ¿verdad? Pero dentro de nosotros siempre estamos teniendo batallas, y bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Ahora bien, miren, fíjense lo que dice en Primera de Tesalonicenses, la carta que escribe Pablo a los tesalonicenses. Es una carta que, como yo le dije al principio, va a parecer ridícula la pregunta, y la carta que le escribe Pablo a los tesalonicenses va a parecer ridículo lo que le dice. Porque fíjense, dice, capítulo 5, versículo 16 al 18. Estén siempre alegres. ¿Qué? ¿Cómo que voy a estar siempre alegre, verdad? ¿Eso sucede en la realidad, sí o no? Puede pasar que sí, hermano. ¿Saben que si alguien me dice, sí, yo siempre estoy alegre, puedo tomarle como de dos formas? Uno, o que es muy tolai, o sea, no le importa la vida, hoy conde, ¿verdad? O que es muy santa y ya se ha adentrado en ese don de la alegría. Entonces, puede suceder, pero San Pablo continúa. Oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad, su vocación de cristiano. Palabra de Dios.
Hace semanas atrás le voy a dar un ejemplo de lo que significa estar alegre en la dificultad. Porque repito, el lunes fue mi cumpleaños. Cumplí 32 años. Y mi esposa me había preparado una fiesta sorpresa que yo, obviamente, al ser sorpresa no me lo esperaba, ¿verdad? Entonces yo llegué y estaban todos los amigos, estaba haciendo un asado, me tomé una cervecita, compartí ahí con ellos y genial, ¿verdad? Yo estaba alegre, estaba contento. Y ese fruto de esa alegría es que se casía y hacía chistes, y bueno, yo era lo del protagonista, ¿verdad? Porque era mi cumpleaños, ¿verdad? Ahora bien, esa alegría, imaginemos esa alegría, pero no una dificultad. Es un poco difícil e imposible para el ser humano. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy enterrando a un familiar, no voy a estar yo ahí haciendo chistes y demás. O si me llaman a mí en recursos humanos, me acaban de echar de mi trabajo. O si me dicen que mi hijo o mi hija, mi esposa, lo que sea, tiene alguna enfermedad gravísima. Obviamente la alegría, que es una emoción, que es un sentimiento, no va a estar ahí en ese momento. Entonces, ¿qué significa el don de la alegría en las dificultades? Les voy a ejemplificar. Estaba yo hablando hace 2 semanas más o menos con un primo mío, que él se casó y después de 6 años de noviazgo más o menos que tuvo con su esposa hoy en día, tuvo un noviazgo muy difícil porque el papá era muy estricto, ¿verdad? Y era de la antigua, ¿verdad? En el sentido de que la hija no sale, la hija sale con nosotros, o si sale, sale hasta un cierto horario, y tuvo que batallarla, y la batalló y se casó, y bueno, fueron felices, ¿verdad? Comieron perdices. Se embarazó y tuvo un hijo, y su hijo después de unos meses empezó a enfermarse. Al principio ellos llevaron al hospital y pensaban que solamente era una gripe, pero después, haciéndole algunas pruebas, detectaron que su hijo tenía fibrosis quística. Mi prima, o sea, la esposa de mi primo, es doctora, y cuando ella se enteró de lo que tenía su hijo, ella entró en un llanto tremendo porque conocía perfectamente la enfermedad siendo doctora, ¿verdad? O sea, no conocía solamente la enfermedad, sino el proceso que su hijo iba a llevar. Para que nos hagamos una idea, mis hermanos, la fibrosis quística, no soy experto en eso, pero lo poco que sé y lo poco que me han comentado ellos mismos, es justamente mi primo me comentaba que su pulmón es incapaz de limpiar el aire que respira. Entonces nosotros de una forma natural nuestro cuerpo produce, no me acuerdo si eran glóbulos rojos o blancos, no me acuerdo, pero voy a decir que produce algo que limpia el aire que nosotros respiramos, ¿verdad? ¿Qué pasa con él? Que su hijo, al no tener ese sistema, toda la suciedad se queda impregnada ahí, se forman flemas y eso puede llegar a obstruir su respiración y morir. Una de esas cosas es lo que le puede pasar. Entonces, su hijo todos los días tiene que hacer fisioterapia, todos los días tiene que hacer nebulización, todos los días tiene que andar con tapaboca. Es un niño que él no puede jugar con otros niños porque si otro niño tiene una gripe, esa gripe a él le puede matar. O sea, estamos hablando de una enfermedad fuertísima, hermanos. Y es más, dice que cuando él se engripa y llega a engriparse, sí o sí le tienen que meter una sonda por la nariz que le llega al pulmón y extraerle un pedacito de esa flema para verificar si la flema es grave o no es grave, para internarle o no internarle. O sea, cada vez que ese niño se enferma de una gripe, tienen que meterle esa sonda por la nariz y llegar al pulmón, sin anestesia. Y dice, me contaba mi primo, que le tienen que abrazar a su hijo y su hijo le dice, papá, no, por favor, no, porque ya hoy en día él ya habla, ya tiene 2, 3 añitos. Y le dice, papá, no, esto no, por favor, y se lo tienen que hacer. O sea, estamos hablando, mis hermanos, de una dificultad tremenda la que está viviendo y no tiene cura. O sea, tiene tratamientos, obviamente, y él me decía, Octavio se llama su hijo, Octavio tiene que tomar una pastilla mensual, cada pastilla cuesta $6,000. No le estoy exagerando. O sea, te lo estoy pintando feo para poder entender lo que es la alegría dentro de la adversidad. Y saben que yo le dije, ¿y qué tal hoy lo llevas? Carlos se llama Cae, le decimos. ¿Qué tal lo llevas hoy, Cae? Y me dijo, en Paraguay hay 150 niños aproximadamente diagnosticados con eso. Y cuando nosotros tenemos reuniones, porque ellos tienen una fundación y cosas así, hay 2 tipos de padres, me dicen. Los padres que no han aceptado la enfermedad de su hijo están completamente destruidos. Y lo que hemos aceptado la enfermedad y la estamos llevando y batallando. Y eso precisamente, mis hermanos, es el don de la alegría dentro de la dificultad.
Es el hecho de que vos estás en una dificultad, sea cual sea, económica, de salud, familiar, lo que sea, y entender que eso que te está sucediendo tiene un propósito. Pero para que pueda yo entender que tiene un propósito, primero yo tengo que aceptar lo que me está pasando. Porque yo puedo, repito, decir, no, este elefante no está aquí en la habitación. Y vivir así, y vas a vivir así, pero vas a vivir completamente amargado, destruido, dificultoso, no vas a ser libre. A decir, sí, este elefante está aquí. Hay una sierva de Dios que se llama Chiara, ¿cómo era el apellido, no? Corbella, que se dice Chiara Corbella, ¿verdad? Chiara Corbella era una joven muy piadosa, pero piadosa de verdad. Después de conocer a su marido a los 25, a los 20 años, a los 25 se casó y se embarazaron. Cuando ella estaba en el proceso de hacerse controles, su bebé le diagnosticaron una malformación y le dieron dos opciones a Chiara y a su esposo. Le dijeron, o abortás o se va a morir nomás luego de todas formas. Y ella dijo una frase muy santa, por algo hoy en día ella es sierva ya de Dios, ¿verdad? Ustedes saben que el proceso de beatificación primero va así, ¿verdad? Siervo de Dios, beato y después santo, ¿verdad? Creo que inclusive hay un rango menor al siervo de Dios, pero no me acuerdo muy bien ahora. Entonces, ella dijo, Dios, que es el que regala la vida, le permitió a este bebé estar en vida en mi vientre, yo no se lo voy a quitar. Entonces ellos decidieron llegar el embarazo hasta final, y cuando ella termina el embarazo, el bebé nace y dice que por 30 minutos vivió, y esos 30 minutos fueron los 30 minutos que más ellos disfrutaron. ¿Por qué? Porque una persona vino y le dijo, mira, ¿cómo es que no están tan tristes si Dios te lo ha arrebatado? Y ella le dijo, Dios no me quitó nada porque todo es de Dios. O sea, estamos hablando, mi hermano, de una persona muy santa, ¿verdad? Para pensar así. O sea, ella dice que todo es un don de Dios. Y si Dios se lo ha llevado, no es que me lo ha quitado, simplemente que me lo prestó por 30 minutos y yo estoy feliz por eso. ¿Qué pasó? Tiempo después ella se vuelve a embarazar, vuelve a hacerse el chequeo y vuelve el mismo problema. Los doctores le dicen que vuelve una malformación y tiene dos opciones, o abortar o se va a morir de todas formas. Y ella se lo dijo lo mismo a su esposo. Vamos hasta término. Llegaron los 9 meses, tuvieron a su bebé, el bebé nació y dice que por 38 minutos pudo disfrutar a su bebé. Hermano, estamos hablando de una persona que caminaba bien en las cosas, que hacía muy bien las cosas, que era una persona de Eucaristía, de confesión, se casó bien. Y nosotros podríamos decir, ¿por qué Dios le castigó con eso, verdad? ¿Por qué a veces que nosotros decimos, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y yo a veces contesto y digo, ¿y por qué no? Sí, yo diría que merecemos tantas cosas que nos suceden en la vida, cosas adversas. Sus familiares se reunieron con Chiara y su esposo le dijeron, ya, ciérrense a la vida, adopten, a lo mejor Dios te está llamando para otra cosa. Y Chiara dijo, no, si yo sigo teniendo un vientre fértil, voy a seguir intentando. Y lo intentaron por tercera vez, se volvió embarazada. Pero esta vez su hijo estaba perfecto, pero ya al término de su embarazo, a Chiara le salen unas llagas en la lengua, que después le hacen unas pruebas y le detectan un cáncer. Hermanos, yo cuando estaba leyendo digo, la pucha. Si uno empieza a mirar su vida, ¿verdad? Y mira la vida de esta sierva, yo digo, Dios mío, uno es bendecidísimo. Bueno, mirándolo yo de mi vida, ¿verdad? Intentando un embarazo no le sale, otro no le sale, al tercero que le sale, ella es diagnosticada con cáncer. Y le dicen los doctores, Chiara, es urgente que te sometas a quimioterapia porque si no te vas a morir. Pero si te sometes a eso, vas a tener que perder a tu bebé. Y Chiara dijo, no, yo voy a llevar a término a mi bebé. Su bebé nació, lo llamaron Francisco porque se lo consagraron a Dios, ¿verdad? Pero por intercesión de San Francisco de Asís. Chiara murió al cumplir 1 año su bebé, de cáncer, obviamente. A lo que voy, mis hermanos, con esto. ¿Qué sentido tiene tanto sufrimiento en esta persona? ¿Qué sentido tiene tanto sufrimiento en este primo mío que les he contado?
¿Dónde está, dónde es que nosotros podemos decir que ahí está la alegría? O como dice aquí San Pablo, estén alegres en todo tiempo. ¿Cómo es que yo puedo estar alegre en todo tiempo cuando yo estoy en una dificultad? Aquí está la clave, mis hermanos, y es cuando yo comprendo que no todo lo adverso es malo, y ni todo lo bueno, ni todo lo lindo que me pasa es bueno. Me voy a explicar. Gracias a la enfermedad que que el hijo de mi primo tiene, como mi primo es informático, su esposa doctora y la familia de su esposa son personas que trabajan en el gobierno y otros que trabajan que son de la milicia general y no sé qué historias, consiguieron que en el IPS, en el Instituto de Previsión Social, se abriera una sección que sea solamente para niños con fibrosis quística. Y hoy, gracias a la enfermedad de ese niño, 150 niños pueden acceder a tener una vida digna. ¿Saben cuál era la probabilidad de vida de esos niños? 6 años. Y hoy la probabilidad se ha extendido a 30 años. Gracias a que un niño padeció de esa enfermedad y sus padres y sus familiares movieron cosas en el gobierno, hoy se abrió en IPS una sección. ¿Saben por qué? Porque los que tienen fibrosis quística no se pueden juntar entre ellos, entonces tienen que tener una sección especial. Y cuando entra un niño no puede entrar otro, o sea, entra uno, él tiene que hacerse todos los chequeos, sale, se desinfecta el lugar y después entra el otro. ¿Y saben cuánto costaba eso en Paraguay, mis hermanos? $millones, no había ni siquiera eso en Paraguay. ¿Qué hizo? ¿Qué hacía? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento de Kiara, mis hermanos? Que hoy justamente ellos, junto con su marido, su marido, son uno de los mayores promotores en Europa de estar en contra del aborto. Y su marido tiene una entrevista de hecho en YouTube que yo les invito a que ustedes lo escuchen. Yo estuve llorando muchísimo escuchando a su marido, mis hermanos, porque Dios mío, esas personas son santas de verdad. Y él decía, a mí la gente me pregunta, ¿y Francisco cómo vive sin su mamá? Y él decía, y Francisco vive con un vacío de mamá Kiara. Pero ese vacío yo sé que en algún momento Dios lo va a usar para llenar el corazón. O sea, toda dificultad, mis hermanos, que tú vivas es porque Dios está usando para encontrarse contigo. Ese vacío, esa dificultad es que Dios está usando para encontrarse contigo. Y ahí yo entro en alegría, el saber que ese dolor, ese vacío, esa dificultad que yo estoy viviendo, había sido Dios está moviendo todo eso por el hecho de que quiere encontrarse conmigo. Por eso es que yo puedo entender, estén alegres en todo tiempo, pero para que yo pueda recibir ese don, aquí San Pablo dice, oren sin cesar. Sin cesar significa cuando estoy bien y cuando estoy mal. Porque cuando estoy bien da gusto rezar, da gusto alabar y glorificar a Dios, pero cuando estoy mal es muy difícil de agarrar y decirle a Dios, bendito y alabado sea Dios, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Dios nos libre y nos guarda de dificultades, pero también decía este señor, el esposo de Kiara, tu cruz no es mayor al peso que puedas soportar. Esa cruz que vos estás llevando es porque está a tu molde, a tu manera. Les cuento otra cosa. Estábamos pasando una dificultad muy fuerte con mi esposa, ¿verdad? Y yo le oraba a Dios, decía, Dios mío, Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Me preocupaba a mí más que nada porque yo como cabeza de hogar tengo, por así decirlo, la naturaleza de proteger a mi familia. Nunca nos faltó, gracias a Dios, ni pañales, ni leche, ni comida, ni nada de eso, ¿verdad? Pero estamos en una dificultad X. Y me costaba mucho, inclusive, yo venía aquí y decía, alaben a Dios, bendito y alabado, pero mi corazón estaba así como, Señor, acuérdate de mí, ¿cuándo te vas a acordar de mí? Dale, Señor, ayúdame, estoy aquí, soy yo, Alejandro, tu predicador. Y saben que mis hermanos, para que vean cómo es Dios de tremendo y de maravilloso, un día teníamos que ir a hacer un grupo de oración. Cuando a nosotros nos toca hacer grupo de oración, yo tengo grupo de oración los lunes, de lunes a viernes. Solamente los jueves no tengo grupo de oración. Y uno de esos días,
nosotros hacemos así, le bañamos a Sandy, entro yo a bañarme, entra mi esposa, después en lo que yo ya estoy vestido, sale y así, ¿verdad? Es como hacemos un trabajo en equipo ahí, ¿verdad? Pero en ese momento que yo me estaba bañando y yo le veía a Sandy, yo no sé en qué, mire cómo de Dios te habla hasta en el baño. Siempre te le dice, conversen con Dios en el baño, ¿verdad? Pero yo ni siquiera estaba conversando con Dios. Yo me estaba bañando y sentí en mi corazón que Dios habló y me dio una lectura de Job. Yo le amo a Job, siempre he predicado inclusive de Job, siempre hablo de la dificultad de Job, que él perdió su familia, su economía, su salud. Ustedes conocen la historia de Job, ¿verdad? Y siempre yo digo, tenemos que ser como Job y que que lo otro, ¿verdad? Y me dio una lectura en el cual yo creo, fue como una corrección de Dios, fue como un garrote de Dios, pero un garrote amoroso. Dios como que te pega, pero en vez de que te duele, te da alegría. Y decir, ay, gracias Señor, yo necesitaba ese golpe, ¿verdad? Hay una parte en la que Job, ya habiendo perdido todo y tenía una enfermedad muy fuerte, unas llagas, dice la palabra de Dios. Su esposa, ya por ahí de Job, supongo yo, ¿verdad? Dice que se levantó y le dijo, Job, reniega a tu Dios y muérete tú también. Ay, las mujeres, ¿verdad? No, mentira. Entonces, en ese momento Job le da una respuesta a su mujer, que fue esa respuesta la que yo, bañándome, recibí en mi corazón. Y fue la respuesta de Job que dijo, si nos alegramos de las cosas buenas que Dios nos da, ¿por qué no alegrarnos de las cosas malas? Hermano, me quedé así yo en la ducha y dije, qué desgraciado soy yo con Dios. Porque claro, yo larí, todo muy lindo cuando todo va bien. ¿Y por qué no alabo y glorifico a Dios cuando va mal? Y empecé a comprender y empezamos a entender el porqué de esa dificultad. Y nos entró una alegría. La dificultad no se fue, pero nos entró una alegría de entender por qué estamos en esa dificultad. Porque repito, en la dificultad, en el vacío, ahí es donde Cristo se quiere encontrar contigo para enseñarte algo, para decirte algo, para sacarte de alguna cosa. Pero si yo huyo de esa dificultad, nunca voy a encontrarme con Cristo Jesús. Algo hay detrás de esa dificultad, hermanos. Y repito, tu dificultad, mi dificultad son muy diferentes porque tu cruz está a la medida de tus fuerzas. Mi cruz está a la medida de lo que nosotros podemos soportar y vivir. Y quiero terminar con este versículo, Romanos 8:28. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quien Él ha escogido y llamado. Palabra de Dios. San Pablo dice, mis hermanos, que todo obra para bien. Cuando yo comprendo esto, yo entro en la alegría, en el don de la alegría. Repito, humanamente, uno cuando está enterrando a un familiar, humanamente es imposible sentir una alegría, humanamente. Pero cuando yo comprendo desde el don de Dios que todo lo que me está sucediendo es para obra de Dios, yo empiezo a sentir una alegría de saber, hermanos, que en este mundo todo va a terminar. Antes, cuando yo venía con unos problemas así gigantes a Teresita, ¿verdad? Cuando era más chamaquito, ¿verdad? Ahora ya no tanto. Pero antes yo me iba y le decía, Tere, me está pasando esto, lo otro. Y Tere no sabía qué decirme, me decía, bueno, esto también va a pasar. Y yo quiero decirte eso también en esta noche. Eso que te está pasando también va a pasar. Termino con uno último. Un señor le llamó a su esposa y le dijo, amor, hoy hicieron recorte de personal y me tocó a mí. El señor tenía 4 hijos y era el único que aportaba en la casa. Y dice que la esposa, sin pensar, mis hermanos, sin tener mucho, sin colgar y después hablar, le dice que en ese momento le dijo, de peores oscuridades Dios nos ha sacado. Por algo, mis hermanos, suceden las cosas. Que por cierto, después ese señor hizo su propia empresa y hoy puede dedicarse más a su esposa, a sus hijos. Tiene un hijo sacerdote. Siempre hay un propósito detrás de una dificultad. Siempre hay algo que sucede, mis hermanos, detrás de lo que parece para nosotros algo feo, adverso. Por eso, antes de discernir y decir, esto que me está pasando es horrible, pregúntate, ¿por qué me está pasando esto?
Y alegrémonos de las cosas buenas y alegrémonos de las cosas malas, porque en todo, como dice San Pablo, Dios va a obrar para bien de los que los ama y de lo que Él ha escogido. Si te está pasando, si tenés la gracia de que te está pasando algo que parece adverso en tu vida, que Dios está permitiendo, sentite escogido, sentite elegido, porque aquí la palabra dice, de lo que Él ha escogido. Te escogió para santificarte, para hacerte santo, no para este mundo, no para esta tierra, sino para la patria celestial. Y ya hoy Kiara disfruta de sus 2 hijos y le obliga, como yo decía en la prédica anterior, a su esposo y a su hijo que está, le obliga a ser santos para poder llegar junto a la familia, encontrarse en el paraíso. Así que vamos a clamar ese don maravilloso, el don de la alegría, que no es fácil, repito, humanamente es imposible, pero para Dios nada es imposible. Amén. Muy bien.